Le damos la gloria a Dios por los hermanos que nos están viendo en televisión en las diferentes ciudades de este país, Colombia, Suramérica, Centro y Norteamérica. Toda la gloria es para el Señor. El nombre de esta prédica, el Señor me dice que sea humilde, segunda parte. Yo quiero que usted busque, mi hermano y mi hermana, en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder y autoridad. Gracias porque tu Espíritu Santo desde ya ministraba en este lugar y en las casas de cada uno de mis hermanos. Toda la gloria y todo el poder están en ti, Señor. Gracias, Rey. Reprendemos a Satanás, sus principados, sus potestades, sus gobernadores de tinieblas y toda criatura que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Aleluya. Oh, te damos las gracias y te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Para los que llegan tarde, el nombre de esta prédica, el Señor me dice que sea humilde, segunda parte. En la prédica pasada iniciamos este tema de la humildad y estudiamos dónde comenzó este pecado de la falta de humildad, o mejor, del abandono de la humildad. En esta noche vamos a continuar el tema, querido hermano y querida hermana, con un recorrido por los varones y varonas que fueron humildes y los que rehusaron serlo. En la prédica pasada hablamos de Adán y Eva. En esta noche continuaremos con Caín y Abel. Ves conmigo el libro de Génesis en el capítulo 4, versículo del 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos a dos oferentes aquí, pero diferentes. Caín llegó con una ofrenda del fruto de la tierra. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo, dice la palabra. Pero sabemos por el libro de Hebreos que la principal diferencia entre Caín y Abel era la fe. ¿Quieres ir conmigo a Hebreos 11:4? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel trajo su ofrenda a Jehová con fe. Por tanto, fue más excelente sacrificio que el de Caín, quien trajo una ofrenda sin fe. Esto es, sin reconocer su condición pecadora. Pero ¿qué relación hay entre la fe y la humildad? Podemos afirmar por las Escrituras, mis queridos hermanos, que cuando somos humildes manifestamos la fe. Y cuando tenemos fe, manifestamos la humildad. Mira cómo dice el libro de Santiago, capítulo 4, del 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios,
Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo quiero que note, hermano, que Santiago en el versículo 6 habla de cómo Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego habla de someterse a Dios en el versículo 7. En el versículo 8 habla de acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. En el versículo 9 habla de afligirse, lamentarse, llorar. Y miren que en el versículo 10 reitera que humillarse delante del Señor causará que Él nos exalte. Con estas verdades de Santiago 4, del 6 al 10, quiero que regresemos a la escena de Caín y Abel. Esa escena cuando llegaron delante de Jehová a llevar una ofrenda. Quiero que me siga y que usted tome nota de esto. Abel llegó delante de Dios con un corazón humilde, sometido totalmente al Señor. Se acercó al Señor con un corazón arrepentido, afligido y humillado. Alabado sea el Señor. ¿Por qué decimos esto, hermano? Lo decimos porque se demuestra que Dios enalteció a Abel, mirándolo con agrado y a su ofrenda. Mientras que a Caín no lo miró con agrado, dice la palabra de Dios, ni tampoco miró con agrado su ofrenda. Ves conmigo a Génesis capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Miren cómo Dios dice que el que hace bien es enaltecido, porque mire usted que en Santiago, capítulo 4, versículo 10, dice que cuando alguien se humilla, es exaltado por el Señor. Caín llegó delante del Señor con altivez, con orgullo, sin humildad y sin fe. Yo quiero que anote eso, hermano. Por ello, no agradó a Dios. Y cuando se dio cuenta de esto, en lugar de humillarse, de arrepentirse y de reconocer que era polvo y que estaba frente al Dios creador, al Dios todopoderoso, soberano y rey, Caín lo que hizo fue enfurecerse. ¿Quieres leer conmigo Génesis 4:5? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra en hebreo para ensañó es sharak, que significa arder de ira o celos. El iracundo es soberbio, es altivo, es orgulloso, pues considera que no puede ser corregido, no puede ser amonestado o exhortado. Es el que rechaza la autoridad. Yo creo que me sigue, hermano. Rechaza el consejo. Es el que asume que todo lo hace bien. Rechaza todo lo que viene de parte de Dios. Es el que asume que todo está perfecto. Por tanto, cuando alguien le hace un llamado de atención, entra en ira, entra en furia, entra en rabia. Así le pasó a Caín, quien fue amonestado no por un hombre, sino por el mismísimo Dios todopoderoso. Si nosotros tomamos la actitud de Caín con algún hermano o con el pastor que es un ser humano como nosotros, ¿qué queda para con el Señor Dios de toda gracia, de toda gloria? Si no nos sometemos a nuestras autoridades, al pastor de la iglesia, al siervo líder, ¿cómo nos vamos a someter a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador? Caín consideró que él estaba bien,
que su ofrenda estaba perfecta, que estaba bien, pero no era así. Dios estaba viendo, yo quiero que me siga, hermano. Dios estaba viendo el corazón de Caín y estaba viendo que solo tenía una apariencia, escucha bien. Cuando llegó con la ofrenda, pues su vida no estaba bien delante de Dios. Y la reflexión para esta noche es, ¿cómo tú puedes llevar ofrenda a la iglesia si tú no estás en santidad? Si el que te recibe la ofrenda es el Señor y si tú no estás bien con el Señor y el Señor es santo, 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 santo. Te lo dije 7 veces. Infinitamente, hermano. Eso lo hacen en las iglesias apóstatas, donde lo que les interesa es que le lleven la ofrenda y le lleven el diezmo, no importa cómo esté el hermano. Pero aquí, en la iglesia de Jesucristo, no estamos hablando de eso. Hermanos y hermanas, tenemos que aprender de esto, que fue dejado escrito en la palabra de Dios, pues es para nuestra edificación. Miren cómo en la iglesia todo parece marchar bien con las ovejas, hasta el momento en que Dios le revela al pastor que una de las ovejas debe entregar un área o varias que están entorpeciendo su caminar con Cristo. Están entorpeciendo su crecimiento espiritual o su ministerio. Y en el momento en que el pastor le dice a esta oveja lo que el Señor ha mostrado, ¿qué hacen algunas ovejas? Pregunto. ¿Hacen lo que hizo Caín? Decaen su rostro y se ensañan, entran en rabia, en enojo, en ira, en celos, rechazan la amonestación, empiezan a buscar argumentos, empiezan a justificarse para rebatir o rechazar lo que dice el pastor. Dicen, por ejemplo, el pastor me tiene rabia. El pastor ama más a la hermana tal que a mí. El pastor no me ve como a las otras ovejas. El pastor no quiere darme el consejo como yo quiero recibirlo. Y me mira a mí no de la misma manera de cómo mira a los otros hermanos y hermanas. Y me mira a mí, que oro todos los días, que ayuno, que leo la Biblia, que hago el devocional, que predico en el trabajo, donde estudio. O dice, el pastor, ¿por qué no se mira él mismo? ¿Por qué siempre está pendiente de mí y no se mira él? Yo tengo más de 20 o 30 años de estar en el Evangelio. Y ahora ese pastor novato me viene a exhortar. Si yo sé más que el pastor, yo sé más Biblia. Yo he leído más libros. Yo necesito que me argumenten. Todo lo que yo voy a recibir, necesito que me lo argumente. ¿Y creen que los argumentos son argumentos humanos, de conocimiento humano? Los argumentos son argumentos que da el Espíritu Santo a través de la palabra. Y la experiencia no es para anularla cuando se está en santidad y cuando se ama al Señor. La experiencia hay que asumirla porque la da el Señor en la palabra. Para que nosotros podamos aprender, necesitamos tener maestros que nos guíen. No estudiar a nuestra manera ni hacer lo que se nos viene en la mente, porque Satanás trabaja en la mente y dice, haz esto, mira ahí, mira acá, mira este canal, mira este otro, y no se dejan llevar, porque debe haber una guía. ¿Para qué el Señor dejó pastor? ¿Para qué el Señor dejó maestros? Si no cumplen ninguna función dentro de la iglesia. Quieren aprender a su manera. Están pecando terriblemente contra el Señor.
están peleando contra la autoridad. Ellos mismos son autoridad y ellos mismos son Dios, a pesar de que aparentemente se muestra que son humildes. No hay tal humildad. He leído más libros que el pastor. Sé más Biblia que el pastor. Y cuando esto ocurre, hermanos y hermanas, se está haciendo evidente la altivez, el orgullo, la soberbia. Si a usted le pasa esto, ciertamente, como Caín, ya le ha abierto más la puerta a Satanás y puede caer en homicidio. No físico como Caín con su hermano Abel, pero sí el homicidio con la lengua, porque empieza a pensar mal de su pastor o de su hermano en su corazón y empieza a vituperarlo. Pasa a que le fastidie, luego pasa al resentimiento, luego pasa al odio. Y esto es homicidio, como lo dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 5, versículo del 21, y leemos hasta el 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si es en una iglesia apóstata, el pastor le dice, deja ofrenda, déjala ahí, ofrenda. Y ve a orar, ve a arrepentirte. Y eso no es lo que el Señor está diciendo ahí. El Señor está hablando de santidad y está hablando de humildad, de humillarse. Ah, pero yo no fui el que hice aquello. Sí, pero te tienes que humillar, tienes que ir a pedir perdón, así no haya sido tú el que haya ofendido. El Señor dice que matar es enojarse contra el hermano y vituperarlo es cometer homicidio. Si tú no tienes paz con tu hermano, debes procurarla. Debe de haber arrepentimiento y reconciliación genuina en tu corazón. Si no haces esto, no puedes llevar tu ofrenda. Miren cómo el Señor habla de la ofrenda, lo cual nos recuerda el evento de la ofrenda de Caín y de Abel. Caín ya tenía cosas en su corazón contra Dios, escucha hermano, y contra su hermano Abel. No fue que en ese momento del ofrendar anidó resentimiento y odio. No, yo quiero que miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, y leemos hasta el 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿O le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La fe, el amor, la humildad, la mansedumbre están ligados, pues forman parte del fruto del Espíritu Santo. Y Caín no tenía fe, no llegó con fe a llevar su ofrenda porque desagradó a Dios, ya que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Caín no tenía amor hacia Dios ni hacia su hermano. Quiero que preste atención, porque la palabra dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, la mente, el espíritu y amar al prójimo como a ti mismo. Mira lo que dice Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Pero para amar al hermano
necesitamos amar a Dios primero. Primera de Juan 4, 20 y 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Caín no tenía fe. Apréndase eso, hermano. Caín no tenía fe, no tenía amor y por tanto no tenía humildad, no tenía mansedumbre. Miren la amonestación que nos hace el Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice el 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si a usted le está aconteciendo lo que le pasó a Caín, sepa que hay orgullo, que hay altivez. El que yo pueda entender esto es lo que me va a mí abrir un espacio para reflexionar. Si el yo está entronizado, escucha bien, hay soberbia, hay celos contenciosos, no hay fe, no hay amor, no hay humildad, no hay mansedumbre. Y si esto le está ocurriendo, hermano, si esto le está pasando, no estás condenado. Dios perdona, escucha. Si hay arrepentimiento genuino, y aplique rápido lo que dice Santiago 4:6. Pero el que da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice el versículo 7, sometíos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y dice el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, hermanas, lleguemos con un corazón afligido, con lloro, con lamento, arrepentimiento genuino, hermano, hermana, y pidamos perdón a Dios y confiemos en su palabra que nos promete restauración y vivificación para el corazón quebrantado. Lee conmigo Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita a la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. De tal manera, mis hermanos, que la humildad debe de habitar en tu corazón. Y si no la hay, pídele al Señor fortaleza y que tú te puedas humillar, porque el que se humilla será exaltado por el Señor. Lo otro es de Satanás. La soberbia, la altivez, el orgullo, la vanagloria, es de Satanás. Cobíjate en el Señor y sé humilde. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministra, Señor. Que la guardemos, que la atesoremos, que la vivamos, que la sintamos. Hoy yo te doy las gracias y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.